Salimos un rato de la coyuntura para meternos en otra burbuja, nuestra burbuja científica, por así llamarla, nuestro Big Bang informativo dedicado a la ciencia, en este caso con otra invitada en el piso. Está con nosotros la señorita Victoria Peterson, bioingeniera y doctora en ingeniería. Estudió en la Universidad Nacional de Entre Ríos. A su vez, es becada del CONICET de la Universidad Nacional del Litoral. Voy a hacer un stop ahí con los currículum porque son muy largos. Gracias por venir al estudio, Victoria, y buen día. Buenas, gracias por invitarme. Buen día, buen día. Ayer cuando releía algunas notas tuyas, sobre todo una del diario Clarín, pensaba que Clarín miente igual, introducirse un poco, sí, mirá lo que voy a decir, introducirse un poco en lo que haces o en tu mundo, suena mucho a ciencia ficción. A mí me encanta la ciencia ficción, sobre todo si está con sustento científico. ¿Cómo podrías explicar a lo que te dedicas? Suena mucho la ciencia ficción, pero es real. Yo trabajo en un área que es de neuroingeniería y en particular en el área de interfaces cerebro-computadora, que es una forma de proveer un nuevo link digital entre el cerebro de una persona y un dispositivo externo, como lo es una computadora. Literalmente, comandar una computadora a través del pensamiento sería. Bien, eso que estás diciendo, que es increíble ya, yo lo entendí como una interfaz cerebro-computadora. Sí. La palabra interfaz me suena muy a internet, red supongo que viene de ese lado o no necesariamente. Viene de interfaz de interacción. Bien. Por ejemplo, el teclado es una interfaz, persona-máquina, en la cual lo que uno escribe se transforma en palabras. Claro. Bueno, supongamos que no quiero escribir, soy vaga o porque no puedo. Entonces, imaginemos que pienso en las palabras y esas palabras las detecta un algoritmo de inteligencia artificial y eso se traduce en el texto que veo en la computadora. Increíble. Perdón, no, porque es muy impresionante lo que estás diciendo, pero de todas maneras, algo de esto vimos con las personas que sufren ELA o que tienen alguna dificultad para poder acercarse a un teclado. Sí, claro. En efecto, hay un conocido, ¿no? Diputado Bullrich, que él tiene una interfaz. Esteban Bullrich, sí. No, pero yo conocí una chica acá en Santa Fe, Florencia, que también sufrió ELA, que al final de su vida tuvo una computadora que con el iris de los ojos alcanzaba. Bueno, eso es muy impresionante. Explícame cómo se conecta eso. Eso es una interfaz persona-máquina. O sea, ahí hay algo diferente a las salidas normales de comunicación, que son el habla o la escritura, ¿no? Que se suplantan con algún tipo de tecnología asistiva. Ahí, por ejemplo, lo que las personas hacen, hay seguimiento de los ojos, y ese seguimiento de los ojos permite la comunicación, eso es una forma, o micromovimientos cerca, según lo que puedan, y esas tecnologías hacen la comunicación. Pero esto es un poco más allá. Supongamos que ni siquiera puedo controlar mi vista, o quiero prescindir de eso, pero sí comprendo el lenguaje, tengo la capacidad cognitiva aún de comprender el lenguaje, y en ese pensar palabras se evoca cierta actividad neuronal que mediante el registro de esa actividad cerebral y transformación mediante inteligencia artificial a lectura que la compu entienda, eso se podría directamente bypassear, por eso se le dice un link digital. Tengo una pregunta que le voy a decir muy en criollo. ¿Y cómo se logra leer un cerebro o su actividad cognitiva sin abrir un cráneo? Lo voy a decir crudamente. En efecto, yo no trabajo en lo que es decodificación de habla, pero obviamente que de lo que leo del estado del arte, lo más avanzado en lo que es las nuevas neuroprostesis que se le llaman, que son las prótesis neurológicas, todas están basadas en realidad, las más avanzadas, en electrodos que se implantaron en el cerebro. Eso quiere decir que hubo una cirugía en el medio, que no es tremendamente invasiva. De hecho, yo las he presenciado, no son tremendamente invasivas, en donde se pone, pero sí el electrodo se ubica en una zona del cerebro donde se sabe que está el desarrollo del lenguaje. Y entonces, gracias hoy también a los algoritmos de inteligencia artificial, como los que se basan en ChatGPT y todo lo demás, es posible decodificar ese habla no pronunciada, que se denomina también, o imaginada. Claro. Pero lees la actividad del cerebro, que es la actividad eléctrica de las neuronas, asociadas a ciertas actividades. Yo trabajo más con lo motor, y nosotros sabemos en qué área del cerebro, gracias a la neurociencia y a cuestiones más
funcionales del cerebro, uno sabe más o menos en qué lugar del cerebro se producen ciertos cambios de la actividad asociados a cuando muevo la mano, a cuando muevo los pies, a cuando muevo tales o cuales partes del cuerpo. Entonces pongo los electrodos, ya sea de manera superficial, en mi laboratorio, estamos haciendo un experimento, no duele nada. Ponemos los electrodos de manera superficial con una gorrita, medimos la actividad eléctrica. Ese es el famoso casco que te ponen... El casco que anda por todos lados. Ese mismo, bien. Que hemos visto en un montón de fotos. En un montón de fotos. Puede ser más estético y menos estético. Bien. Pero lo que haces es medir, así como cuando te toman un electrocardiograma y te miden la actividad del corazón, que es la actividad eléctrica del corazón. Con esos electrodos medimos la actividad eléctrica del cerebro. De un conjunto de neuronas disparando en sincronía sería. ¿Y cuánto hay ahí de entrenamiento cerebral y cuánto de tecnología? Porque implica como aprender un nuevo lenguaje, según lo que estás describiendo. Absolutamente. Y en efecto, hay toda una fase de lo que es, no solamente se entrena la inteligencia artificial para que entienda el cerebro de la persona, sino también hay una fase de que la persona entienda cómo usar esto. Claro. Convengamos que, no sé, cambia el teléfono y tenés un día de ajuste de cómo es esta nueva herramienta, y estas tecnologías necesitan también un entrenamiento, una familiarización y una comprensión de qué tengo que hacer yo como usuaria para generar esa actividad eléctrica que la IA entienda, ¿no? Porque eso es un ida y vuelta. Y eso es lo que tiene de diferente con todos mis compañeros que trabajan en inteligencia artificial. Nosotros corremos atrás de un montón de avances porque acá hay algo principal, que los datos no son cosas regulares o con bastante como fácil de darle una descripción general, ¿no? Uh-huh. Como las imágenes o de hecho el lenguaje en sí mismo es bastante regular también. Sino más bien son cuestiones que tienen que ver con una persona y con el estado de ánimo de la persona. Si vos tenés muchísimos sueños, si no tenés motivación, si estás muy cansado o todo lo contrario, tu actividad eléctrica se ve influenciada por eso. Y por tanto, eso que nosotros queremos detectar, que es como detectar una aguja en un pajar, se vuelve más difícil. Entonces hay mucho de la persona, totalmente. ¿Cuál es el límite de esto? Y vos me decías, ético. Ético. Honestamente, si me pongo a pensar realmente en un futuro, no sé si hay el límite más que el ético, de qué es lo que queremos, como toda tecnología que nace, porque esta tecnología viene con el origen uh-huh. de que quiere mejorar la calidad de vida de personas que por diferentes enfermedades neurológicas han tenido ciertas pérdidas, digamos, de control voluntario de su cuerpo y demás, pero yo creo que el límite es ético. Porque tecnológico es realmente todo lo que uno se imagina. Limitado, digamos. Ahí no sé si hay mucho límite. O sea, lo que nos puede limitar es que todavía no terminamos de entender completamente el cerebro, y eso es cierto, y quizá ahí podemos hacer algo en algunas cosas, pero honestamente, si me permito irme de los horizontes y pensar fuera de la caja. Y ella me dijo algo muy fuerte, fuera del aire, que a mí lo vengo escuchando hace varios días en un montón de aspectos de la vida, sobre todo con la inteligencia artificial, que es elegir entre el bien y el mal. Digamos, uno tiene que decir para qué lo hace, para el bien o para el mal. A priori, en realidad, yo no es que digo que lo hago para el bien o para el mal, es que me lo he planteado, claro, viendo películas que son como hitos de cuestiones científicas que han terminado con algunos hechos históricos, como la película Oppenheimer y demás, que vos decís, bueno, lo que yo hago nace con el objetivo importantísimo y obro por el bien de las personas y el bien de la humanidad. Y lo que yo quiero es mejorar la calidad de vida de las personas. Ese es mi deseo, a través de estas neurotecnologías. Pero lo que no quiere decir es que no venga uno a hacer daño con esto. Y bueno, y ahí viene la parte, lo ético y la parte importante de la educación. Yo siempre pongo un ejemplo súper burdo, que es súper reduccionista, y no se ofendan por esto, pero el cuchillo nos revolucionó como tecnología en su momento y es una herramienta importantísima en la vida diaria nuestra, donde nos permite comer los alimentos con nuestra dentadura, que se ha desarrollado también para eso, pero también es un arma blanca. Mata. El televisor también. Y cualquier herramienta que hayamos inventado puede generarnos bien o mal. Exacto. Algunos son más claros que otros los límites, que sé yo, una bicicleta, uno no podría pensar a priori que sea algo tan malo, sí. Pero en ciertas tecnologías ahí viene el re importante, las regulaciones y que nos pongamos de acuerdo de qué está bien y qué está mal.
Claro, y me entro un poco ahí de nuevo. ¿Y eso está presente hoy? Porque cuando está presente me refiero al ámbito científico. El debate justo ético siempre parece como muy relegado. Primero aparece el impacto tecnológico, el descubrimiento científico, el impacto económico, obviamente, y de último pensemos en lo ético y moral. Por suerte, en el área nuestra hay como una nueva rama de la bioética que se llama neuroética, que está planteándose todo esto, y a nivel latinoamericano este planteo existe, le digo porque a veces uno cree que importa estos tipos de debates, y existen. Nosotros tenemos reuniones que yo formo parte de un grupo de latinoamericanos que nos reunimos y charlamos sobre esto y empezamos a pensar lineamientos, hasta de tecnologías que quizá ni siquiera son invasivas, que se llaman del bienestar. Por ejemplo, una tecnología que te permita mejorar tu calidad del sueño a partir de una estimulación dada cuando sabe en el instante que estás de sueño profundo, que te conviene quedarte un ratito más, o no despertarte en esta hora porque te conviene un poquitito más de sueño y te va a mejorar drásticamente tu día. Esas tecnologías de bienestar que se llaman, que a priori uno las puede pensar absolutamente no invasivas, tienen un impacto porque quienes pueden acceder a esas tecnologías, bueno, si son súper caras, solo algunos. Entonces, aquellos que puedan acceder van a tener mejor memoria ejecutiva durante el día, o memoria de trabajo, que se le llama, que es esta capacidad de recordar cositas en el momento. Claro. Y entonces eso hace una brecha enorme. Entonces el impacto es claro, digamos, en la sociedad, y en el tipo de sociedad que estas cosas pueden, digamos, terminar dándonos. Este debate existe. Es cierto, todavía no hay lineamientos claros, o que vos digas tal norma o regulación. Eso aún falta, por lo menos de lo que yo conozco a nivel local. Y si vos te pones a pensar o a imaginarte el futuro, vamos hacia un futuro, si en el caso de que esta tecnología se universalice en cuestión de costos, de accesibilidad y demás, a un futuro de alguna manera automatizado, porque con el desarrollo tecnológico, por ejemplo, hoy ya no recordamos números de teléfono. Hoy hay acciones, a veces hasta escribir manualmente nos cuesta porque ya estamos acostumbrados a un sistema de computadora, celular. Creo que si nos dan hoy un teléfono con botoncitos como antes, no podríamos escribir a la velocidad que lo hacíamos antes. Pero, entonces, del sueño, del descanso, de habilidades, de adquirir habilidades, vamos hacia un futuro con algunas capacidades reguladas por dispositivos. Bueno, vos ya le dijiste un poco, estamos un poco modulados por la tecnología hoy, ¿no? Y yo creo que en un futuro en realidad vamos a tener capacidades aumentadas. O sea, es lo que vamos a hacer, como capacidades aumentadas en el contexto de que no voy a perder tiempo escribiendo con las manos. Ya está, voy a pensar, y cuando yo haga algo para que ese texto sí se escriba, va a pasar. Ya lo hacemos con el celular, ponemos el micrófono, vamos hablando y te va transcribiendo. Y qué hermoso sería ni siquiera tener que poner el micrófono cuando voy manejando y que la dirección aparezca sin tener que, ¿no? A ver, sería fantástico. Ahí tengo un planteo ético, de verdad. Me da miedo que me transcriba lo que pienso. ¿Es hermoso? A mí, digamos, en el contexto productivo de mi vida. Sí, es hermoso, claro. Tiene sentido. Pero un poco insistiendo con lo que dice Guille, digamos, no estamos... claro, todo tiene un lado A y un lado B, claro. Pero, digo, claro, el problema es qué pone al servicio de qué lo ponemos. Claro. Bueno, y ahora viene lo importante. Esos datos, si, como nosotros bien sabemos, los datos nuestros se recopilan, así es como tenemos... en nuestro Instagram ciertos perfiles según lo que a mí me gusta, ¿no? Cuando estaba remodelando mi casa me aparecían muebles. Y eso, bueno, tiene un poco que ver, y son los datos que uno le da de comer a estos algoritmos. Pero bueno, no es tan grave, qué sé yo, es el gusto del momento. Pero ¿qué pasa cuando esos datos son tu actividad del cerebro? Sí, ¿qué pasa con esos datos cuando se pueden manipular en pos de un objetivo? Claro. No tan bueno. Claro, la manipulación es un poco más, por la duda, para que nadie se asuste, solo sí tenés un electrodo implantado y ese electrodo estimula, vas a poder tener algún tipo de manipulación. A priori pensemos que yo solo emito y que nadie me controla, digamos, que yo soy un emisor de datos. Ya esos datos están en alguna nube de algún sistema, y esos datos son del tipo sensible, como lo es la formación de la huella dactilar o el iris del ojo, digamos. Son esos datos que te hacen único como persona también. Cuidar esos datos ya también es algo que se tiene que tener una regulación. ¿Y qué se hace con eso? Bueno,
de ahí para arriba, digamos. Claro. Victoria, estudiaste en Paraná, pero tu vida social y académica está en Santa Fe. Sí. Se me ocurre preguntarte, ¿cómo se investiga algo tan avanzado desde acá? ¿Qué redes y apoyos son indispensables en un contexto como este incluso? La verdad, lo indispensable primero es la motivación. No caerse. Y bueno, y después, obviamente que estas cosas que yo investigo nacen de la facultad en la que estudié, la Facultad de Ingeniería de Oro Verde, y de ahí conocí este área, y de ahí me enamoré, porque además en este área uno puede trabajar tanto con la persona humana, como nosotros tomamos datos en el laboratorio, que está la persona y le pongo electrodos, o el método matemático del machine learning que aplico para poder leer la mente, entre comillas, ¿no? Entonces, esa interdisciplina hace que el área tenga muchas aristas y muchos puntos de trabajo, y eso hace de que entonces la forma de trabajo hoy viene dada con los perfiles de las personas que me contactan. Tenemos matemáticos, psicólogos, médicos, ingenieros, obviamente en el laboratorio trabajando. Y desde acá, desde Santa Fe, desde el rincón de este mundo y del sur del mundo, la forma en que podemos desarrollar esto, porque además necesitamos de tecnología para medir la actividad del cerebro, que esa tecnología sale mucho, pero muchísimo más cara, tiene que ver gracias a las colaboraciones que tenemos con investigadores de afuera, en donde tenemos la oportunidad de tomar datos con ellos o a través de ellos, y los datos son nuestro oro desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Y también nosotros tenemos un programa de una empresa que nos donó el equipamiento, y gracias a eso tenemos un laboratorio en sí mismo, pero mucho es rebuscársela y también entender que la forma de las tecnologías que nosotros tenemos que desarrollar acá, y tienen que tener la mirada local, tienen que entenderse que sean tecnologías asequibles. Yo no puedo hacer algo que salga millones de dólares y después eso que quiero que sea una terapia de rehabilitación no la pueda nadie obtener, digamos. Y se hace entendiendo dónde estamos, usando mucho las colaboraciones adentro, porque acá en Argentina también colaboro mucho con diferentes institutos y colaboradores de investigación en particular, con la institución de salud. Yo colaboro con FLENI en Escobar. Bueno, tiene mucho que ver con las redes, porque no hay ciencia si no hay un colectivo atrás, nada es individual, y la ciencia se construye así desde siempre. Déjame decir un par de cosas que charlamos fuera de aire que son indignantes. No tenés financiamiento. En nivel nacional, en este momento, tengo pero no tengo, sería. O sea, no te lo pagan. Claro. Tenés supongo que debe haber algún tipo de línea en el que el CONICET debería estar pagándote o debería estar transfiriéndote fondos. Ahora, hay algo que me indignó mucho más, es que tiene que ir a un congreso internacional en Canadá que ella misma organizó con colegas, y hasta hace 15 días no sabía cómo ir. Y ella lo organizó, o sea, porque no hay ninguna línea de financiamiento para este tipo de... Y es carísimo aparte, es asistir a un congreso que es absolutamente importante. Pero además lo organizaste vos. Soy parte de la organización, bueno, organiza mucha gente. Vamos. Pero la organizadora no vino, el Estado no le quiso pagar. Sale por computadora porque no tiene cómo venir. Es una cosa espantosa. De hecho, fue muy fuerte, esto es cierto. Yo formo parte de la Sociedad Internacional de BCI es de Brain Computer Interfaces, y como parte de un comité organizamos, yo tengo una iniciativa de decir, yo en 2023 fue la primera vez que vine a este congreso. Fue revolucionante en mi vida, fue un punto de inflexión, conocer a gente en la cual yo como me formo a través de la lectura de libros, de gente que le puse cara y pude hablar en ese congreso, ¿no? Porque es así, esto es así. Y bueno, fue muy espectacular, y en eso, digo, hay mucha gente como yo, donde venir al congreso es algo extraordinario, a pesar de que hace 12 años que trabajamos en el área y tenés una posibilidad en tu vida de ir a ese tipo de congresos. Y como todo en la vida, la comunicación y el trabajo en equipo y la presencialidad es sumamente relevante. Por eso están los congresos, en todos los aspectos de la vida. Entonces, bueno, organizamos esta sesión, que es una sesión de BCI Global, donde lo que buscábamos era poder tener más representabilidad de investigadores de países de bajos recursos. Y se hizo como una convocatoria abierta, las personas aplicaron, se seleccionaron, y a esas personas se le da desde la sociedad una beca para que puedan ir en persona.
Y había que lo que se denomina hacer chair de una sesión, es decir, ser el moderador de la sesión. Y bueno, y lo originante era, bueno, Victoria, vos que como fuiste la premisa de todo esto, la organizadora principal, ¿querés ser la moderadora? Sí, me encantaría, pero claro. No tengo... marzo del 2025, y esto es en junio, yo no tengo financiamiento, no tengo nada para poder ir, ni siquiera tengo ahorros, porque yo siempre voy con mis ahorros, pero justo en este momento no tengo nada. Bueno, yo quiero decir algo, esto bueno, para que se entienda... Para que se entienda, porque hay acá una cuestión que ella no me lo dijo, pero lo deduzco. Vos estuviste en Estados Unidos, me imagino que una chica con tu formación, tus inquietudes, tus contactos, podría estar trabajando tranquilamente en un laboratorio internacional en cualquier punto del mundo, ganando muy buena guita. Y elegiste venirte a Santa Fe. Sí, bueno. Claramente hay siempre razones particulares. No importa el amor, lo que vos quieras. Ahora, loco, de verdad, desde cualquier punto de vista es muy indignante, desde cualquier punto de vista digo, es muy indignante que los recursos humanos que tenemos, tu caso, tengan que estar penando para desarrollar. Es muy injusto también. Es muy injusto. Sí, la verdad que no suelo hablar esto así como muy... No te gusta la andar dando lástima. Sí. Pero sí es cierto que es difícil. Siempre fue difícil. Desde el momento que yo decido volver a la Argentina fue una montaña rusa de emociones. Porque yo estaba allá y me sale el ingreso con CONICET y tengo que tomar una decisión. Esos son momentos tipo clave, bisagra, que cualquier persona tiene en su vida. Y pasé por todos los estados. Y cuando decido de volver y se me acercaba la fecha, yo estaba muy emocionada, tipo positivamente, porque empecé a entender que la decisión tenía una oportunidad enorme de generar y abrir caminos, porque somos re pocos los que trabajamos en este área. Somos algunos pocos, que los cuento con las manos y me lo sé de memoria, las personas que trabajamos en este área. Y esto claramente es un área incipiente en el mundo y en Argentina aún más. Y yo entonces vi una posibilidad de generar lazos, de que la Argentina empiece a ser foco también, que hoy esa sociedad sepa de una Argentina que vive en el sur del mundo. El año pasado con la UNL recibimos un profesor que es muy importante en el área y dimos un curso sobre esto y todo lo demás. Empecé a cambiar la idea de desafío a motivación, vamos a decir, bueno, todo esto que es re difícil, bueno, soy como un Quijote quizás que tiene ahí sus molinos, que a veces me canso, y eso lo digo en serio. Bueno, a veces es el problema, que se cansen y se vayan. Y bueno, a veces... A veces no queda otra, no te dejan otra. Cuando tenés que... No, yo le decía a ella fuera de aire que no es una idea mía, me imagino que debe estar circulando por la cabeza de todos los científicos que tienen dificultades para financiar sus proyectos, pero digo, de verdad también es un buen momento para armar una gran campaña de crowdfunding que, digamos, que nos involucre a todos y que además ponga en evidencia que no hay recursos para investigar. Digo, ¿cómo puede ser que lo que estás investigando vos no tenga respaldo, no ya público, que es lo que sería obvio, sino privado? Sí, bueno, yo no conozco, pero creo que no existen muchos mecanismos desde el punto de vista privado. El crowdfunding, digamos, juntar guita entre todos para, ¿cuánto necesitas? $10.000. Bueno, hay que salir a juntar $10.000 y hay que hacerlo público por los medios de comunicación y seguramente habrá gente del bien, viste que la otra, porque no faltará el del mal que dice, me voy a aprovechar de esto porque esto me puede convenir. Pero digo, gente del bien que diga, loco, no voy a poner ahí $5.000, porque me parece que llegó el momento de la solidaridad también, que es la única defensa, digamos, frente a esta especie de triunfo individualista en el que, bueno, sobrevive el que puede. Bueno, sí, yo estoy un poco en contra de eso. Y de hecho, las formas en que intento sobrepasar esta situación, bueno, hoy estoy buscando financiamiento internacional, obviamente las colaboraciones las fortalezco lo más que puedo, y en los proyectos que hoy sí están vigentes, y acá voy a hacer una mención y no menor, pero hay un proyecto de la provincia de Santa Fe que ahora se adjudicó ese pago, lo cual es muy importante en el contexto actual, y eso son cosas que, bueno, hay que ser súper inteligente y entender, bueno, ¿cómo hago con esto? Y empezamos a hacer, porque ser investigador es ser un montón de cosas, y empezar a ser tu propio contador y entender de qué formas mejor usar lo poco que tenemos. Sí, lo peligroso acá es el mensaje, bueno, soy investigador, jodete, elegiste ser investigador, loco, y la verdad que... Bancátela.
Sí, Vicky, ni hablar que... me queda una. Vos cuando fuiste a Estados Unidos, después, ¿a qué edad te recibiste primero? A los 23. Es increíble, eso no puedo creer, porque dijiste recién hace Debe 2 años. ser insoportable. Porque Tranqui. Tengo un amigo que. Debe ser infumable. No, porque tengo un amigo que estudió esa carrera de ingeniería, un bocho Soy total. una copada. No, es increíble que la carrera en 5 años, no sé si no existe, o sea, de haber sido de las pocas que lo hizo tan rápido, porque lo que uno conoce es que son 8 años por lo menos, pelándote la pestaña, no sé cómo hiciste en 5 años, Es pero paranaense, de más allá, Gorila, más allá pobre. de eso, te pregunto, cuando vos fuiste a Estados Unidos, si en algún momento, ¿cómo llegaste de preparación? ¿Había alguna diferencia con los bioingenieros estadounidenses o ya fuiste y entraste nada? Pata ancha. Sí. No, por supuesto que no. Cuando uno está en esos lugares, siempre se siente, ¿qué hago acá? ¿No me merezco este lugar? Claramente no. Sobre todo cuando estás en instituciones que tienen un soplo enorme y eso se te pesa un montón. El síndrome del impostor. Pero, obvio. Yo tengo 2 cosas, mucha ansiedad y síndrome del impostor. Pero creo que en la medida justa en el cual me mantienen como con motor, digamos. En el sentido de Sí. que los pies en la tierra y moviéndome. Porque Vamos a el síndrome aprender. del impostor. Pero sí es cierto que a medida que se te va ese miedo de no ser suficiente, porque es el gran miedo que uno tiene, y empezás a ver que, che, pará, pero yo estoy re bien. Bien, eso iba. ¿Cómo es la preparación argentina al respecto? Espectacular. Y de hecho, si yo la comparo, tuve 2 posibilidades yo. Una vez estuve en Suiza afuera y después estuve en Estados Unidos. Y cada universo es diferente en ese contexto. Y me di cuenta que nosotros, si yo te digo que sé algo, lo sé. En el contexto de que este programa me hizo todo el código, y como que hay una o sea, vendemos menos, vamos a decir. Hay menos, ellos tienen mucho show, digamos, son Sí, culturas sí. diferentes. Y la formación, no, realmente. Oh. Entonces, es un ida y vuelta. Está buenísimo, yo siempre digo que todo el mundo tiene que tener la experiencia de irse afuera, porque para mí te tenés que ir. Y el afuera puede ser otra ciudad, otro país, otro continente, pero te tenés que ir para medirte vos mismo en lo bueno y en lo malo. Así como las cosas en que vos decís, no, la verdad que en esto estoy años luz, y esto es cierto, y en esto, che, no, pero la verdad que está piola la forma en que lo encaramos, porque además lo argentino, que lo atamos todo con alambre, no nos hacemos miedo, si la computadora, ¿entendés? Resolvemos de una manera, eso está buenísimo. Tengo una última agradeciéndote por tu tiempo, por bancarte un corte de luz, que la nota se estiró, que es... Que el gobierno banca el proyecto, pero además nos corta la luz. Que nos corta Digamos la lo luz. bueno y lo malo. No, justamente lo pensaba cuando hablábamos en términos de este contexto complejo y complicado en el que uno tiene que hacer miles de cosas, no solo su tarea científica, que además de por ahí leer, formarte académicamente, trabajar con tecnologías, leer códigos, trabajás con personas. Sí. Y no sé, ¿hay algo que te haya marcado, que te haya emocionado particularmente? Un montón, te digo la verdad. Ya me emociona ahora. Pero... Llora que garpa. ¿eh? No, Llorá. no. Quería que llores. No, dormí re poco, no voy a llorar. No, pero... Tengo un montón de deadlines. Sí, yo una cosita muy particular que me pasó cuando... Y esto sí, obviamente no quiero volver, pero yo tuve la posibilidad de, cuando estuve allá en Estados Unidos, trabajaba en un hospital y en un departamento de neurocirugía. Entonces, los experimentos los hacíamos en la sala de operación, cuando a las personas se le implantaba el electrodo, porque iban a recibir lo que se llama estimulación cerebral profunda. Y eso suele pasar a las personas que tienen un Parkinson avanzado. Wow. Y yo pensaba para mí adentro, tenés que decidir hacer semejante operación, que bueno, de tener un sistema implantado a nivel cerebral. Bueno, es una decisión súper grande. Cómo la gente además quiere ser parte de un experimento que hace que su operación se alargue como 1 hora más, que estén despiertos en la operación, eso también es un deseo también clínico. Bueno, la cuestión es que yo me acuerdo patente que la persona, como no está con medicación y está absolutamente como libre de cualquier modulador, está con todos los síntomas típicos, ¿no? Motores. Y me acuerdo que terminaban de hacer la implantación y cuando estaban activando la estimulación cerebral en la zona que es el objetivo para que esos temblores se disminuyan y desaparezcan, cuando yo veo eso, para mí entendí todo. Que empezó. Dejó de temblar cuando le prendieron el dispositivo. Y eso para mí realmente, yo estaba en la sala de operación y fue una emoción muy muy grande de comprender las capacidades de quizá yo no hago nada, pero mi deseo es hacer algo, ¿se entiende? Uh-huh. Como que quizá
yo me muero y bueno, qué sé yo. Pero uno tiene un objetivo por el cual me mueve todos los días y lo hago de la investigación y lo hago desde acá y tiene que ver con eso. Sí, es muy loco porque es lo que preguntó Laucha, finalmente es eso, ¿no? Es ver eso. Es ver eso. Es ver cómo le mejoraste la vida a una persona, cómo le diste acceso a una persona a algo que no lo tenía, cómo le extendiste la vida. Es eso lo que a mí me mueve, es eso. Wow. El bien. El bien, es increíble el bien. Y vaya si no es importante. Voy a cerrar la nota chiviando, porque esta tarde los que la quieren conocer a Victoria vas a estar en un conservatorio en la Universidad Tecnológica. Conversatorio debe ser. Nacional. Porque un conservatorio. Conservatorio dije. Es un conversatorio. Ahí está. Conversatorio y acción de visibilidad, género en la ciencia, mujeres en ciencia, nombrar para existir. Esto es auditorio de la Universidad Tecnológica Nacional, la BAICE 610. No sé si querés comentar algo de eso. Va a estar bastante bueno. Somos 3 mujeres de la tecnología, la ciencia, y está interesante porque son literalmente poner en palabras cosas de la cotidianidad. Y abrir un debate, así que va a estar piola a las 6 de la tarde. Si quieren ir, ahí vamos a estar. Buenísimo. Muchas gracias. Invitada de nuevo cuando quieras al espacio de ciencia. ¿No hay forma de contratarla como columnista y le vamos pagando un tiene 1%? Estoy para eso, Está porque tiene mucha facilidad para la comunicación. Sí, es muy impresionante. Eso que dormí 3 horas.